Alisten la quiniela, ya se saben quiénes son los nominados a los premios Oscar y hay mexicanos en esas ternas. Efectivamente, y también les vamos a presentar este martes de Enfoques una entrevista con Miriam Kaiser, promotora cultural merecedora de la Medalla Bellas Artes y muchos más contenidos, amigos, amigas de Noticias 22. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, como siempre, un placer. Amigos del auditorio, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y mucha información y vamos a arrancar con esto que tiene que ver con la Agenda 2023, Laura, de la Secretaría Federal de Cultura. Veamos. Esta mañana, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, y parte de su equipo se reunieron con los medios de comunicación para tratar los 3 temas más relevantes en el arranque de año. Como primer rubro, se habló sobre los apoyos al cine nacional. La titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, además de referirse a las 20 convocatorias aún vigentes del IMCINE, señaló el crecimiento que tuvo la industria en el país, particularmente en 2022. El año pasado se produjeron 259 películas de largometraje y es una cifra histórica. Nunca en la historia de México se habían producido ese número de películas de largometraje, 259 películas. De esas 259 películas, el 56%, 144 películas, contaron con algún tipo de apoyo público, básicamente los del IMCINE. Como segundo punto, se abordaron todos los trabajos realizados en la infraestructura cultural, empezando por los procesos de mantenimiento en la Catedral Metropolitana. De acuerdo con el informe, en las 2 fases que se han hecho hasta el momento, se ha retirado una gran parte de la flora parásita en el inmueble. Se restauró la cúpula principal, además de dar atención a los pilotes de control. La titular de Cultura habló sobre el mantenimiento en el Secut y al sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes. Se hizo un estudio, pedimos apoyo del presidente y la CFE hizo un estudio muy puntual. Por primera vez se tienen mapas, planos y control pleno y se hizo una inversión de menos de la 10ª parte de lo que nos decía ese proyecto que nos habían dejado como que era la única manera para atender. Son inmuebles que refieren a nuestra identidad, que nos dan mucha razón de ser de no solamente un espacio para el quehacer artístico, sino son símbolos de la historia. Como último punto, se habló sobre los avances del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Hasta el momento, se ha dado mantenimiento a numerosos recintos de la zona, entre ellos el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo de Antropología y el Centro Cultural del Bosque. Estamos, como les dije, trabajando en la Cineteca, en lo que va a referir también un espacio de talleres junto a la Cineteca, talleres audiovisuales. Un proyecto muy, muy bello del arquitecto Rocha, Mauricio Rocha. Son 8 salas de cine para 1,800 personas, que será en aquellas instalaciones, se reaprovechó esa infraestructura donde se blindaban los coches, los automóviles, las camionetas, los tanques del ejército. A esto se suman los 2 magnoproyectos de la Calzada Flotante y el Centro de Cultura Ambiental, inaugurados recientemente por autoridades federales y capitalinas. Aún falta porque se termine el nuevo Parque Urbano Aztlán y ya se está trabajando en la línea del cablebús que recorrerá las 4 secciones de Chapultepec. En esta misma conferencia, Alejandra Frausto aprovechó para anunciar que Pablo Rafael de la Madrid dejará su cargo como director general de promoción y festivales culturales. Mariana Aymerich, actual directora del Festival Internacional Cervantino, tomará su lugar a partir del mes de febrero. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y por supuesto estaremos muy al pendiente quién toma la estafeta y se queda al frente del Cervantino. Nos dijeron que esperemos unos Aquí les vamos a dar la información en cuanto la tengamos. Para que sea fresca la información y se tengan los nombres completos, Laura. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes.
México es, lo sabemos, un país con una envidiable riqueza cultural y étnica, un mosaico cultural en el que confluyen cientos de cosmovisiones que enriquecen la identidad nacional. Tal es el caso de la población afromexicana que, desde tiempos de la colonia, ha tenido una significativa influencia en el vocabulario, la música, el arte y la gastronomía de nuestro país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda más reciente realizado por el INEGI, en México viven más de 2.500.000 personas que se reconocen como afrodescendientes, es decir, 2 de cada 100 personas. Más de la mitad de esta población se concentra en 6 entidades. Estas son Guerrero, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Hoy, fecha en que conmemoramos el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, adoptado por la UNESCO en 2019, queremos sumarnos al reconocimiento y exaltación de las muchas contribuciones culturales e históricas de las comunidades de origen afromestizo de nuestro país y de aquello que se ha dado en llamar la tercera raíz mexicana. Hay un fantasma, es un fantasma de una grave preocupación social contemporánea. Que ahora está rondando en el universo de las letras. Por su originalidad, valentía y capacidad de metaforizar las situaciones sociales, la novela Clara como un fantasma de Alejandro von Duven fue la obra ganadora de la tercera edición del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras 2022, convocado por la Dirección de Literatura de la UNAM. Cuando comencé a escribirlo, hace más de 2 años, más o menos, aproximadamente, estaban sucediendo muchas desapariciones en el lugar donde he vivido, que es Zapotlán el Grande, Jalisco, y en general en todo Jalisco. Y fue un tema que creo que es necesario abordar dentro de la literatura para establecer un diálogo en la sociedad y visibilizar pues, estos temas que están muy presentes de la violencia cotidiana que hay en México. El autor asegura que al escribir una novela sobre temas sociales existe el riesgo de caer en el panfleto y olvidar el valor literario. Con un sentido estético, su libro trata sobre desaparecer. A través de la mirada de Clara, una joven de 17 años que comienza a desvanecerse y a perder su imagen, sus sentidos, Alejandro genera empatía y muestra los miedos de quienes atraviesan por este acto de violencia con ayuda de las llamadas mariposas panteoneras, cargadas de un simbolismo filosófico. Decidí abordarlo desde una perspectiva femenina, construir un personaje femenino porque un personaje masculino no me servía. Por más que yo sea hombre, la realidad es que las desapariciones aquí en Jalisco y en México en general están más relacionadas con las mujeres. Clara como un fantasma se presentará en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y es una de las novedades más recientes de Hilo de Aracné, colección de libros de la UNAM, enfocada al público juvenil. Noticias 22, Karen Rivera. La danza también nos hace vibrar desde la academia y las letras. Y para muestra, esta historia. Si hay un corazón profundamente puma y que además vive y estudia la danza, es el del doctor Alberto Dalal, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Estéticas, que recibirá el reconocimiento Danza UNAM 2022 por parte de la Dirección de Danza y la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios. Entré a la danza bailando. Es decir, yo nací en la colonia Guerrero y en todos los barrios de la Ciudad de México se baila. Y en la época en que yo nací existían todavía los grandes, las grandes concentraciones en todas las festividades para bailar, así como los mexicanos de todo el país. Son 6 décadas dedicadas a la danza, a través de la academia y del periodismo, de reflexionar con creadores y formar investigadores, las que el comité, formado por Cecilia Appleton, Irene Martínez, Ricardo Rubio, Marcela Sánchez Mota y Diego Vázquez, otorgan este reconocimiento por mayoría de votos. El académico recuerda otras de sus importantes inspiraciones. Los indígenas mexicanos me permitieron saber que se puede hacer todo en la vida con los pies desnudos y que es mucho mejor utilizar estos instrumentos de traslado y de ejercicio que cualquiera de las zapatillas o de las uniformes que se usan para hacer deporte, etc.
Alberto Dalal también se refiere a cómo la danza se origina y cambia al ser humano. Lo cambia fundamentalmente. Por eso en todos los países y en todas las épocas surgen los grupos de danza, pues podemos decir que es el primer arte que surge en el ser humano. Cuando todavía era el hombre primitivo y la mujer, y etcétera, y casi hablamos del Edén. Es decir, yo tengo la certeza de que la primera pareja humana inventó el amor bailando, danzando. La ceremonia de entrega del reconocimiento Danza UNAM 2022 a Alberto Dalal se llevará a cabo el domingo 29 de enero en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 18 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y si nos vamos ahora a Morelos. Me parece bien. A Tepoztlán, donde el patrimonio cultural recupera su esplendor. Los trabajos de restauración en el exconvento de Tepoztlán, Morelos, continúan. Recordemos que este inmueble dedicado a Nuestra Señora de la Natividad fue dañado por los sismos del 2017. La restauración se ha realizado en 2 etapas, la primera orientada a la recuperación estructural del inmueble y la segunda destinada a la restauración de los bienes muebles asociados al recinto. La intervención arquitectónica se centró en la recuperación y conservación de los arcos de acceso del conjunto conventual, las capillas posas 2, 3 y 4, los muros atriales, la capilla abierta, la portada del templo, la cruz atrial y las pilas bautismales. Se repararon los caballetes de los muros atriales y se consolidaron las bardas por medio de inyección, remamposteo y reposición de áreas faltantes. Además, se intervino la pintura mural plasmada en la barda poniente, las capillas posas, la capilla abierta, la pila bautismal y la portada del templo. Especialistas del INAH aún trabajan en la capilla posa 4 y en la capilla abierta. En la primera se hará restitución de faltantes y en la segunda se trabajan la fachada, las columnas y la techumbre. Los trabajos son posibles gracias al convenio de colaboración que se firmó en el 2020 entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México con el Gobierno de Hungría. Por tal motivo, en días pasados visitaron el lugar Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, y Peter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Hungría. Noticias 22, Alberto Aranda. Tenemos una pausa, regresamos con... Los nominados a los premios Oscar. ¿Quién es su favorito? Lo sabremos a continuación. Morena de Cuarta TV. Vamos con el pronóstico del tiempo. Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a cada antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando, o tal vez no. Cambiemos México, PAN. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. Y bueno, les traemos noticias del Big Bang con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. Martes, 21:30 horas. Silvia Lemus platica con Guadalupe Rivera Marín. Segunda parte. Yo quise ser independiente, quise hacer mi vida por mí misma. Siempre hubo una distancia que yo provoqué, pero yo no quise nunca ser la sombra de mi papá. Y no lo ha sido. In Memoriam, Guadalupe Rivera Marín. Tratos y retratos. Miércoles, 22 horas. Les tengo una noticia.
No sé si sea buena o sea mala. Dicen que el Chamuco TV anda suelto. ¿Y rapé? Ya es hora de que sepan la verdad. Y con su nueva temporada anda dibujando de las suyas. Tranquilo. ¿Sabes ustedes? ¿Cómo? Carajo. Prepárate. Domingos a las 20:30 horas por Canal 22. Al Chamuco TV le cayó el chahuistle. Ahora hagamos un recorrido histórico mientras transitamos por la tierra baldía. Whitman Pearson fue el encargado de construir las vías del tren en la época de Porfirio Díaz. Hizo mucho dinero comprando terrenos que después vendió a una petrolera, la cual terminaría nacionalizada por Lázaro Cárdenas. Desde aquella época, la zona del Istmo ha sido una de las más desprotegidas y con mayor pobreza del país. Yo cuando fui a visitar la casa del estate de Pearson, que tiene un castillo, que tiene campos de polo, que tiene una casa así como súper opulenta, además decía, o sea, nada más pensaba yo en Minatitlán, pensaba yo en los basureros ahí, en Acayuca, en Matías Romero, o sea, es que cosa, que disparejo todo, ¿no? O sea, como que es evidente quién ganó y quién perdió. A lo largo de varios años, Laureana Toledo visitó la zona, habló con la gente, documentó y registró la resistencia de los pueblos originarios contra la violenta apropiación de bienes naturales comunes por parte de las industrias multinacionales y los proyectos estatales de infraestructura energética. El resultado es el libro La Tierra Baldía. Lo que pasa es que pues, los problemas son complejos y vienen también pues, vestidos de muchas cosas, ¿no? Y de muchos colores. Y yo creo que simplemente no me toca a mí pedir justicia, porque pues ahora sí que a mí en directo no se me ha hecho nada, pero hay que tener como una conciencia pues, de que esto no es nada más ahí. La Tierra Baldía contiene la voz de distintos especialistas sobre el desplazamiento humano, la militarización, la migración forzada, el daño medioambiental y la violencia empresarial. Lo que vengo diciendo es que esto es como un estudio de caso, ¿no? O sea, como que esto es que lo compara con Porfirio Díaz, con Pearson, o sea, pero digamos como que es un estudio de caso que tú transportas esto igual a la Sierra de Chihuahua, está igualito, lo llevas a territorio navajo, está igualito, lo llevas al Congo, está idéntico, lo llevas a Nicaragua, está idéntico, o sea, es una cosa sistemática en todo el mundo. Yo la verdad es que me he preguntado 1000 veces cómo hacer, ¿no? O qué hacer. Y yo creo que esto, pues, como que lo que trae más allá de asustar al público, pues, es como decir, bueno, pues es que esto, digamos, por lo menos es decir qué no hacer, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Como lo anticipamos, la carrera por los premios Oscar está prácticamente definida. Hay mexicanos en la contienda, de los que nos platica Julio López, porque esto se ha vuelto tendencia. Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, muy buenas noches. Pues sí, esta mañana se dieron a conocer a los nominados a los premios Ariel, a la 95 entrega de estos reconocimientos, los más glamurosos del planeta. Y por supuesto hay mexicanos. No es una sorpresa que Guillermo del Toro esté nominado en la categoría de Mejor Película Animada por Pinocho, una historia que tiene que ver con la redención. Básicamente el personaje central, que es Pinocho, y Gepetto, ¿no? Pierde un hijo perfecto, y luego lo recupera de alguna manera con un hijo imperfecto. Ahí estamos viendo imágenes de esta extraordinaria película que podría darle a la plataforma de Netflix su primera estatuilla en la categoría de largometraje animado, y Guillermo del Toro podría convertirse también en el primer cineasta mexicano en obtener este reconocimiento. Así que por todos lados Guillermo del Toro está abriendo brecha. Hay que recordar que hay talento mexicano también participando en esta película. La otra nominación que obtiene un cineasta mexicano es Alfonso Cuarón por Le Pupil. Es un cortometraje de 32 minutos de duración que pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus. Dirigido por una cineasta italiana, él produce esta historia que se estrenó en diciembre pasado en la plataforma, ya les mencionaba, Disney. Ahí tenemos algunas imágenes. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Cannes.
Es una historia que tiene que ver con un cumpleaños, con un pastel, con la avaricia. En fin, es una historia con tintes navideños también, que la pueden encontrar en esta plataforma. Y finalmente, de alguna manera también tendrá presencia Alejandro González Iñárritu con la película Bardo, pues este largometraje, que de alguna manera es autorreferencial, fue nominado en la categoría de Mejor Fotografía. Estamos viendo esta película. Creo que esperaba mucho más la gente y sobre todo obviamente la producción de esta película, obtener más nominaciones, por ejemplo, en la categoría de diseño de producción, donde estaba Eugenio Caballero, o también en edición, pero bueno, finalmente solo obtiene una nominación. Hay que decirles que esta ceremonia que se realizó en la mañana de anuncio de los nominados fue un poco atípica en el sentido de que pues sí hay muchísimas sorpresas, hay películas que se quedaron fuera, de eso vamos a platicar un ratito más. Y finalmente, y no restándole ningún mérito, hay otro mexicano que va a participar en la entrega de los premios Oscar. Nos referimos a Julio Chávez Montes, de la productora Piano, que participa con la película El Triángulo de la Tristeza. Hay que recordar que esta cinta se llevó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. La Palma de Oro es el reconocimiento más importante de este encuentro cinematográfico y bueno, pues llega como una de las 10 películas nominadas a Mejor Largometraje. La verdad es que esta película es impresionante y bueno, ahí tenemos participación también de este productor mexicano que le ha ido extraordinario, ¿eh? La verdad es que Julio Chávez Montes, donde pone el ojo, pone la bala y bueno, pues esta no es la excepción. Este largometraje se va a estrenar ya muy pronto en nuestro país, en el mes de febrero, y estos son justamente los mexicanos que estarán participando en esta edición de los premios Oscar. ¿Cómo ven, Laura, Rafa? Bueno, sorpresas, Julio. Esperábamos, yo era una de las personas que esperaba que Guillermo del Toro compitiera también como mejor película con Pinocho. Sí. Por supuesto, es muy difícil que no se lleve la presea de mejor película animada. La competencia es buena, está El Gato con Botas, está Red, en fin, pero yo creo que sí merecía estar en esa categoría. Hubiera sido muy interesante poderla ver dentro de estas películas, no solamente por el concepto de animación, y creo que la historia lo merece y lo hubiera valido. Y Rafa, y comentábamos un poco acerca de, ahora que estamos viendo esta lista, como películas ya en la lista general muy desiguales, ¿no? Claro. Porque pones a atar con Top Gun, Maverick. Sí. Entonces, pues como que ellas hablan también ahí con Avatar 2. Es un poquito... Pareciera, Julio, irregular, una apuesta, ¿no?, por blockbusters, ¿no? Más que por academia, por una cuestión de ventas y de taquilla. Como dándole al público un poco la razón, ¿no? Y ahí quedan películas como Babylon, donde había presencia también mexicana, y otra película que también se quedó fuera de las nominaciones es La Decisión de Partir, del cineasta Park Chan-wook, que la verdad le había ido muy bien y que aquí la ignoran completamente, pero son solo algunas de las excepciones que hay en esta edición de los premios Oscar. La verdad es que en general, digamos que la crítica o la prensa especializada no quedó conforme con las nominaciones. Bueno, está también, lo reiteramos, The Whale de Aronofsky con Brandon Fraser, que seguramente ahí va a haber una presea, ya lo decíamos, Guillermo del Toro. De las nominadas, Julio, de estas sorpresas que nos dan la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, ¿cuál es tu favorita? Avatar, Top Gun, ellas dicen... La verdad es que está complicadísimo, ¿eh? Yo apostaría por El Triángulo de la Tristeza en esta ocasión, ¿no? Pero está complicadísimo. Y la que viene como, digamos, con cierto fuerza, después de varios... ya ceremonias de premiación, es la película que dirige Steven Spielberg, ¿no? Los Fabelman, que se estrena justamente este fin de semana. No se la pierdan, es una película que habla también, de alguna manera, es autobiográfica y que habla de la historia del cine, de la evolución de la misma industria, como lo hacía Babylon, ¿no? Pero a Babylon, pues ya lo dijimos que la dejaron fuera. Bueno, y Las Brujas de Irlanda, dicen que también está muy buena, The Banshees of Ireland. Dicen que está extraordinaria esa película. Habrá que verlas, habrá que esperar que llegue a nuestro país. Y ya cuando sea la ceremonia estaremos platicando de esto. Julio, rapidísimo la invitación. Próximo domingo, dentro de Marquesina, en el 22.2 a las 6 de la tarde, el tema llegará forzosamente a la mesa. Sí, por supuesto vamos a estar hablando de los mexicanos, obviamente nominados a esta entrega de los premios Ariel. Y nada más un pequeño paréntesis, ahí también en la película de extranjera está Argentina, 1985, de Santiago Mitre, una película justamente latinoamericana, ahí peleando por este galardón también.
Muchas gracias, Julio. Yo cuando vi las nominaciones pensé que era para los Razzies y no para los Oscars, pero en fin. Hay algunas, si no vean enfrente que la pueden ver también. Hay muchas que están en plataformas. Si tienen la oportunidad de verlas, ojalá no la dejen pasar porque se pueden ver muchas de estas, ¿no? En plataformas. Gracias, Julio. Estaremos al pendiente. ¿Y qué más tenemos, Laura? Bueno, pues tenemos un poquito más de cine. ¿Qué les parece el Festival de Cine Judío justamente que cumple sus primeros 20 años de existencia? El Festival Internacional de Cine Judío en México celebra su 20ª edición, un encuentro cinematográfico que al paso de los años se ha transformado. Para nosotros el simple hecho de seguir en pie y de cada año lograr que el festival suceda, eso amerita una celebración. La muestra está compuesta por 7 películas. El ciclo arranca con Anhelo, un filme que replantea la maternidad dentro de una comunidad judía ultraortodoxa. Para muchas mujeres lo más importante que tienen en su vida y su siguiente paso es ser mamás. Entonces imagínate, ¿no? Sobre todo dentro de una comunidad ultraortodoxa en donde es el siguiente paso, ¿no? Como te casas, tienes hijos, no poder embarazarse. También destaca el documental Hablemos de Hitler, que aborda la figura del dictador visto como un líder carismático. Bueno o malo, fue un líder, ¿no? Y un señor que movió masas bien interesante y que hasta el día de hoy tiene repercusiones en la sociedad, ¿no? Hay personas que creen y que genuinamente consideran que Hitler lo hizo bien. La muestra recupera 2 filmes de sus ediciones pasadas. La primera de ellas es El repostero de Berlín y la segunda Crescendo. Además, este año realizan el segundo concurso de largometraje mexicano, compuesto por Mal de Ojo, El otro Tom y Oliverio y la piscina. Creo que es importante que el cine independiente mexicano tenga pantallas, tenga más pantallas de las que tiene, y si no es a través de los festivales de cine, eso no sucede. El Festival Internacional de Cine Judío en México tendrá presencia en 20 sedes distribuidas en el territorio mexicano, incluida la Cineteca Nacional y algunas salas de Cinépolis. Noticias 22, Julio López. Hoy queremos rendir tributo a la memoria de Lola Cueto. A 45 años de su fallecimiento se recuerda a Lola Cueto, fundadora de la compañía Rin-Run, El Nahual y el Colorín. La artista mexicana destacó en la dramaturgia, el teatro, la pintura, el grabado y el arte popular. Además, es considerada pionera del teatro guiñol en México del siglo XX. Fue fundadora de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Se dio a la tarea de crear los primeros muñecos guiñol y las primeras obras, como el ballet de marionetas y el renacuajo paseador, para la cual Silvestre Revueltas compuso la música. María Dolores Velázquez Rivas, mejor conocida como Lola Cueto, estudió en la antigua Academia de San Carlos y junto con David Alfaro Siqueiros formó parte de la primera escuela de pintura al aire libre. En 2009, el Salón de la Plástica Mexicana presentó una exposición individual de su obra, poco después de su muerte. Noticias 22, Julio López. Esta noche en Debate 22 para hablar de la liberación de Irma Esquivel y la ley de amnistía en el Estado de México, Gaby Tlaseca va a estar acompañada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, temas importantes para discutir, para debatir. Y con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa, no se muevan de sus lugares. Décima séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Tarde de Perros. No hay nadie, mano. Eso fue lo mismo que dijiste antes de que nos cacharan. ¿Para qué me acompañas? Porque tú me lo pediste. Pues pudiste decir que no y ya. At Eye Level. Orfanato de Estrellas. Los niños suelen ser muy inquietos. No saben cómo enfrentar sus problemas. Solo gritan y lloran. Madrugada en un mundo perfecto. ¿Te has preguntado eso? ¿Qué? Si eres feliz. No sé, no me lo había preguntado. Shorts México, programa 20. Martes, 22 horas. Silvia Lemus platica con Guadalupe Rivera Marín
segunda parte. Yo quise ser independiente, quise hacer mi vida por mí misma. Siempre hubo una distancia que yo provoqué, pero yo no quise nunca ser la sombra de mi papá. Y no lo ha sido. In Memoriam, Guadalupe Rivera Marín. Tratos y retratos, miércoles 22 horas. Ella es dulce tentación. Deje de seguirnos, pero si yo no lo sigo, te sigo a ti. Y bastará un hombre inocente. Yo no le cobro las sesiones de masaje y usted le enseña a manejar a una persona sordomuda. Perfecto. Para arrastrarlo a un mundo habitado por rezagados sociales. Usted, como todos los videntes, tiende a menospreciarnos. En fin, que nosotros vemos más que los que tienen ojos. El corazón de la noche. Recordando a Jaime Humberto Hermosillo. Cinema 22 Mexicano. Jueves 22:30 horas. Hagamos un alto para reflexionar sobre algunos riesgos laborales. Debido a la nociva mezcla entre presión y precariedad laboral, los accidentes de trabajo en el trayecto o en el lugar de labores se ha incrementado. 645 empleados del sector privado fallecieron en 2021, la mitad de ellos a consecuencia de la enfermedad resultante. Lo anterior fue revelado en el último informe de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedades de Francia, reportado a finales del 2022 por Le Monde. Y aunque la cifra es menor que en 2019, aumentó respecto a 2017 o 2018. Según el informe, en 2021 se contabilizaron más de 604,000 accidentes de trabajo, equivalentes a 31 siniestros con baja y/o incapacidad por cada 1,000 empleados. Tras décadas de progreso, la tasa de accidentes graves y mortales está en su nivel más alto desde 2010 y afecta más a los empleados que a los directivos. El riesgo de lesiones en el trabajo está muy desigualmente distribuido. Es reflejo de una organización donde los riesgos persisten y el trabajo se intensifica, declaró para Le Monde la socióloga investigadora de la Escuela de Estudios Avanzados en Salud Pública, Véronique Dauvat-Letourneau, quien señaló que las causas suelen ser las mismas: trabajo de emergencia, exigencia de productividad, toma de riesgos, falta de comunicación, poco descanso. Los trabajadores subcontratados sufren con mayor frecuencia accidentes graves. En el trabajo temporal, el riesgo de accidentes con tiempo perdido es el doble que la media, y muchos jóvenes trabajadores lesionados sufren explotación, detalla la especialista, y apunta que en la zona metropolitana de París, 75% de los empleados se encuentran en situación precaria y son contratados por subcontratistas. Y aunque los accidentes son más frecuentes en la construcción, la agricultura o el transporte, y los hombres son más afectados que las mujeres, el índice de siniestralidad para las francesas también aumentó en 41.6%, debido al auge de la sanidad, la acción social, la limpieza y los servicios en comercios e industria alimentaria, por lo que los riesgos están subestimados para vendedoras, personal de call center o del sector de la banca y los seguros. ¿Les suena familiar esta situación? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. La lucha contra las violencias se sube al escenario. Me dijeron que era maricón porque me gustaban las flores. Se lleva a cabo la segunda edición de las Jornadas de Teatro y Perspectiva de Género, que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este año, la iniciativa que lucha contra las violencias en el ámbito escénico propone mesas de diálogo, presenciales y virtuales, para todo público. Este es un espacio para reflexionar sobre las violencias que hemos ejercido sistemáticamente en el teatro. La idea es sensibilizar a quienes trabajan con y desde esta disciplina a través de sesiones que este año abordan temáticas como las siguientes: colectivas feministas, propuestas de resistencia ante la violencia en el teatro, tejiendo redes, mujeres escénicas, AC y Medeas, la violencia de género en el arte y el teatro, y maternidad y creación, así como una reflexión sobre la puesta en escena, Las floristas de Aarón Zamora, que cuestiona las formas de establecer poder.
también preguntarnos cómo estamos, si es que estamos laborando de manera horizontal, si es que no ejercemos algún tipo de violencia entre nosotros, entre nuestras compañeras o compañeros. A veces hay violencias tan normalizadas que ya ni siquiera podemos identificarlas como tal. Las jornadas de teatro y perspectiva de género concluyen el 25 de enero. Se pueden seguir de manera virtual a través de la página de Facebook de la Coordinación Nacional de Teatro o verse de manera presencial en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Karen Rivera. Hay unos niños en la escuela. Hoy en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos comparte algunas reflexiones en torno a la violencia vicaria. Y esta es nuestra primera Zona Violeta de 2023. Vamos a seguir pretendiendo visibilizar todos los problemas, retos y pendientes que enfrentamos todos los días las mujeres de este país. Hoy vamos a desmenuzar un caso muy importante. ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Por qué es tan importante identificarla y erradicarla para acercarnos un poquito más a la equidad de género? De acuerdo con Amnistía Internacional, la violencia vicaria es una forma de violencia de género, pero su objetivo es dañar a la mujer a través de los seres queridos, en especial por sus hijos. Es la expareja quien lo genera, en general son los hombres, y busca dañar a la mujer a través de toda clase de violencia, amenazas y chantajes en contra de sus hijos. Amnistía Internacional identifica algunas de estas manifestaciones de violencia vicaria. Vamos a mencionar algunas para que sean más fácilmente identificables. Amenazas de llevarse a los hijos, quitarle la custodia, desaparecerlos y en ocasiones hasta decir que los van a matar. Aprovechar la presencia de los hijos para insultar, humillar, amenazar a la madre, para dejarla mal en frente de sus hijos. También amenazar con interrumpir tratamientos médicos de los niños cuando deberían estar en tratamiento o utilizar los momentos en el régimen de visitas para inventar información en contra de la madre que se le dice a los hijos o simplemente no darle información a la madre durante los días de visita para generar angustia en la madre. Es una forma de violencia, es una forma de chantaje. Las víctimas, además de sufrir daño físico y psicológico, también se enfrentan a una fuerte desventaja económica para contratar su defensa jurídica, que al igual que las autoridades, en ocasiones las revictimiza. Me da gusto decir que en México vamos muy bien en esta materia. La violencia vicaria ya está tipificada como delito en 15 estados del país. En 6 se tipifica en los códigos civil y penal, mientras que en 9 ya quedó plasmado en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia de cada entidad. Si nos comparamos con España, vamos mucho mejor. En España, la legislación de violencia vicaria apenas aplica en 2 regiones del país. Aquí vamos mucho más adelantados, aunque es indispensable que en este 2023 los otros 17 estados que no han legislado en la materia cuenten ya con las normas. Además, tenemos que impulsar que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República existe una ley federal que obliga a todas las entidades a prever la violencia vicaria en los códigos civiles y penales. Las lenguas minoritarias y la amenaza del etnocidio encienden alarmas en el Colmex. Vamos a ver. Datos abordados en un seminario inspiraron el tema de la edición enero-marzo de la revista Otros Diálogos del Colegio de México. Lenguas minoritarias y la amenaza del etnocidio pone en perspectiva la pérdida del patrimonio cultural contenido en las lenguas indígenas. Calculaban la pérdida de lenguas indígenas con base en un parámetro interesante que es qué porcentaje de las madres hablantes le transmiten la lengua a sus hijos. Es decir, cuántos niños, ¿no? Desde los 3 hasta los 12 años, hablan la lengua que hablan sus madres. Y una vez calculado de ese modo, pues las cifras son muy preocupantes. La doctora Violeta Vázquez Rojas incluso estima que la tasa de pérdida intergeneracional en la lengua maya podría mermar considerablemente su número de hablantes en 2 generaciones. En su artículo, Maribel Alvarado aborda también a los hablantes indígenas y la situación de discriminación que sufren cuando hablan español. Lo que pone Maribel en la mesa es que no es necesariamente por hablar una lengua indígena, sino por la manera como hablan español, en tanto hablantes
de español como segunda lengua. Entonces, esa manera de hablar español como segunda lengua, teniendo como lengua 1, digamos, o lengua materna, una lengua indígena, es una variante de español sumamente estigmatizada. Y a esa gente es a la que le niegan los servicios médicos, le niegan a veces, es de la que se burlan en la escuela. Paradójicamente, la doctora en lingüística también destaca a la escuela como un factor que incide en la pérdida de hablantes, ya que a mayor escolaridad de la madre, también existe mayor probabilidad de que no transmita la lengua a sus hijos. Habla de la visión según la cual, cada vez que se pierde una lengua, se pierde una visión del mundo. Creo incluso que es una verdad muy superficial, ¿no? Lo que verdaderamente se pierde son los derechos de sus hablantes. Y son los derechos que tienen a hablar la lengua de sus padres y a transmitirla a sus hijos. Eso es lo que se pierde. Es un derecho fundamental. O sea, claro, como hispanohablantes, como hablantes de la lengua mayoritaria, nunca nos ponemos en los zapatos de quien tiene que dejar de hablar la lengua que aprendió desde pequeño, ¿no? O que adquirió, pues, en el seno materno. El número de la revista Otros Diálogos está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tenemos una muy breve pausa. Regresamos en un instante. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Tarde de Perros. No hay nadie, mano. Eso fue lo mismo que dijiste antes de que nos cacharan. ¿Para qué me acompañas? Porque tú me lo pediste. Pues pudiste decir que no y ya. At Eye Level. Orfanato de Estrellas. Los niños suelen ser muy inquietos. No saben cómo enfrentar sus problemas. Solo gritan y lloran. Madrugada en un mundo perfecto. ¿Te has preguntado eso? ¿Qué? Si eres feliz. No sé, no me lo había preguntado. Shorts México, programa 20. Martes, 22 horas. Tuvieron que pasar 18 años de una condena de 45 para que Irma Esquivel, mujer indígena del Estado de México, fuera liberada y perdonada por el Estado. Gracias a la ley de amnistía, hoy nos acompaña Mirna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Cómo se logró esto? De eso hablaremos. Claro, por favor, no se lo pierdan. Veremos cómo la justicia puede llegar tarde, pero se materializan los derechos humanos a partir de una segunda oportunidad que se llama ley de amnistía. De eso hablaremos. Los esperamos. Hoy, 21 horas. Arte y ciencia trabajan en conjunto a partir del legado de Manuel Felgueres. Hola, soy Adolfo Mantilla, el coordinador académico de la Academia de Artes, y nos encontramos en la exposición Manuel Felgueres, una máquina estética. En 1975, Manuel Felgueres estuvo en la Universidad de Harvard en una estancia, digamos, de investigación que hoy día se referiría como una instancia de investigación transdisciplinaria, porque trabajó en colaboración con Maya Sazón, un matemático, en un proyecto que intentaba aplicar, ¿no?, digamos, altas matemáticas, tecnología o elementos o herramientas, digamos, que hoy podríamos tal vez incluso asociar con inteligencia artificial, etcétera.
el proyecto, según el informe que fue publicado por la UNAM, estaba definido a partir de 4 fases. La primera fase consistió, digamos, en segmentar la producción artística de Manuel Felgueres a partir de un número específico de obras que suponían ser representativas del trabajo de Manuel Felgueres, y en cada uno de los casos extraer, digamos, los componentes principales de cada una de las piezas. El programa arrojó una importante cantidad de combinaciones posibles que nosotros decidimos trabajar a nivel gráfico para que el público pudiera entender el origen de esas piezas. En la exposición exhibimos 8 piezas que llevan el título La Máquina Estética, que son parte, digamos, de esta serie, junto con otras 9 piezas, digamos, contemporáneas. Y entonces el espacio lo que intenta es reconstruir un poco el proceso a través del cual Manuel Felgueres llevó a cabo esta investigación. La exposición Manuel Felgueres, una máquina estética, definitivamente es un extraordinario ejemplo que permite constatar las posibles articulaciones entre arte y ciencia. Por eso los esperamos en el Museo Nacional de San Carlos hasta el mes de abril, en la planta baja, para visitar Manuel Felgueres, una máquina estética. La comunidad científica nos hace volver la mirada al centro de la Tierra. El centro de la Tierra desacelera. El núcleo de nuestro planeta es un verdadero infierno. En el centro se encuentra una esfera metálica sólida de unos 1.200 kilómetros de diámetro, que flota en un océano líquido de hierro fundido y otros metales. Hace 70 años giraba 1.600 kilómetros por hora en el mismo sentido que la corteza. Actualmente lo hace en sentido contrario y su movimiento se ha alentado. La investigación determinó que su movimiento es influenciado por la fuerza de gravedad generada por la rotación de la corteza y la rotación del núcleo sólido dentro del núcleo líquido, que genera un poderoso campo magnético. Los efectos que provoca este fenómeno es que alargan de manera imperceptible los días. También podría afectar la subida y bajada de las mareas y generar en muchos miles de años deformaciones en la corteza terrestre. Lo que sugiere la investigación es que cada 7 décadas se modifica la rotación del centro de la Tierra. Noticias 22, Julio López. Llegó el momento de Enfoques, un personaje muy querido para nosotros, Laura, que nos abrió además las puertas de su casa, te abrió las puertas de su casa para platicar de arte y de su reconocimiento que le acaban de dar. Efectivamente, una entrevista con Miriam Kaiser, una gran promotora cultural de la que vamos a conocer un poquito más. Adelante. Esta la quiero muchísimo, porque uno habla de los colibríes de allá, de estos colibríes que son los de Oaxaca, que los tengo que colgar, pero este me encantó. Me lo obsequiaron. ¿No te parece precioso? Y rarísimo. Su labor es referente en el ámbito de la curaduría y la gestión cultural. Es fundadora de museos como el Munal y artífice de exposiciones como México, Esplendores de 30 siglos en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ha recibido premios como el ICOM, Capítulo México, y recientemente se le entregó la Medalla Bellas Artes en el ámbito de artes visuales. Miriam Kaiser, gracias por recibirnos en tu espacio, en tu casa, por abrirnos las puertas para platicar un poquito acerca de estos reconocimientos, de cómo ves el mundo de la cultura de los museos actualmente. ¿Cómo te sientes? Te agradezco infinito que hayan venido a esta casa, que es la casa de ustedes, de verdad. Me siento muy contenta de que estén aquí y que podamos conversar, pues ya de una historia. ¿Qué te parece? Estaba haciendo cuentas, Laura,
Creo que son 60 años que llevo trabajando por y para México en cuestiones culturales. No he cambiado de chamba, de irme, hoy voy a hacer esto. No, estuve en Radio Universidad muy joven, como secretaria de un gran escritor que se llamó Max Au. Fue mi jefe, Jaime García Terrés, director de difusión cultural de la UNAM. Y de ahí para el resto. Miriam, México es un país de grandes instituciones, también de grandes retos. Tú has señalado algunos de ellos como la continuidad de los proyectos. ¿Cómo ves tú estos grandes rubros que tenemos que estar atentos en el ámbito de la cultura? Ahora sí lo veo con perspectiva, ¿no? Porque ya no estoy en las instituciones, no quiere decir que no siga trabajando con las instituciones de repente, pero ya fuera de ellas. Y siento, bueno, pues sí, con estos terribles recortes que les llegaron, con estas cuestiones. Mira, lo que hay que ver, Laura, es cómo han seguido trabajando a pesar y por encima de las situaciones. No se ha cerrado ninguna institución, no se han cerrado. ¿Por qué? Porque tienen personal apasionado, porque tienen personal que hacen trabajo a pesar de todo, ¿no? Pero eso de que haya faltado dinero siempre fue. Miriam, tú has estado presente, has sido pieza clave en exposiciones que rompieron muchos moldes. Actualmente, ¿cómo ves en cuanto a los museos? ¿Cuáles son las tendencias que se están dando y a qué hay que estar atentos en el ámbito nacional e internacional? Hay una materia que es maravillosa, que se llama atención a los públicos. ¿Qué dicen los públicos? A veces se nos olvida y queremos hacer cosas sin pensar en dónde estamos y para quién estamos trabajando. Y entonces eso es lo que creo que no se está viendo con esa fuerza. Pero sí que tenemos que estar alerta o tienen que estar alerta en estar vigentes como están en todas las cuestiones, ¿no? En la ciencia, en las empresas, en la industria. Hay que estar al día, hay que estar enterados. Y para esto pues se tienen que hacer capacitación. Tú publicaste un texto que se titula Inequidad de Género. En este sentido me gustaría centrarme en cómo has visto la evolución de la presencia de la mujer en el ámbito de la gestión cultural. Mira, pues yo entré al INBA en el año 77. Y pues sí nos veían con cierto recelo que empezábamos a entrar más mujeres, ¿no? Porque pues como todo eran cotos masculinos en todas partes. Entonces pues eso de que de repente tú tenías que ordenar a alguien que hiciera esto o lo otro, pues sí te veían no de muy buen grado. Y hemos visto este paso como, pues gracias a que se abrieron las carreras de historia del arte y que ya las niñas ya no estaban en clases de, ¿cómo decían? En las carreras de MMC. Ajá. Eso se acabó. Ahora de veras, las jóvenes, a mí me empezó a tocar en Bellas Artes. Ay, ¿me puede ayudar? Porque fíjese que tengo que hacer mi tesis sobre esto y esto, con un interés y con una voluntad. Miriam, entiendo que estás trabajando en un catálogo en torno a las exposiciones que se presentaron por el centenario del gran artista Héctor Javier. En la pandemia cumplió, en el año 2021, hubiera cumplido 100 años Héctor Javier, que es, como decía Jaime Labastida, el padre de mis hijos. Y entonces logramos hacerle una exposición muy linda que viajó, que itineró por el país, 3 estados, 3 museos, y luego una más que hubo en el MUNAL, justo para su centenario. Pero ya una vez que regresó me di cuenta que no había catálogo y que una efeméride de ese tipo no puede quedarse sin su historia. Miriam,
Miriam, hay proyectos para este año 2023 que tienes en puerta y además por ahí una sorpresa muy agradable para el público, un libro de memorias. ¿De qué se trata eso? Esto lo voy a decir con un poco de pena, pero Angélica Belleira me hizo ya un texto sobre mis memorias, que me lo hizo de una manera un poquito indirecta, porque, oye, Miriam, ¿me acompañas a ver tal exposición? Y me di cuenta hasta la tercera visita que me estaba grabando y estaba tomando notas, y ya luego ya me dijo que era para escribir un libro sobre mí. Y lo cuento porque ya lo hizo público Angélica, en el sentido de que está en prensa en la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde encontró un cobijo para hacer el libro, y entonces pues también estará pronto fuera. Miriam, ya sabes que esta entrevista la concluyo con 3 preguntas de respuesta inmediata. Si me permites, te hago la primera y te agradezco mucho que nos hayas recibido. ¿Qué le pides a un genio que se escapa de una botella? Que se siga trabajando en el mundo del arte como lo hemos hecho durante muchísimos años. Estoy segura que así va a ser. Ahora, ¿algún viaje que hayas postergado, que quizá quieras hacer? Ese deseo lo tuve al salirme de Lina en 2012 y se me cumplieron esos 2 deseos. Y dije que yo ya al exterior no vuelvo a viajar. Viajé muchísimo de trabajo. Sí me quedaron por conocer muchos lugares que hubiera yo querido, pero pues a través de los libros viajo. Y finalmente, Miriam, ¿algún platillo, algún alimento preferido? Los tamales. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, estoy muy conmovida de que hayan venido. Muchísimas gracias a ti, Laura, y a ustedes, jóvenes, porque pues yo siento Canal 22 como mi casa, como parte mía. Por supuesto que es tu casa, querida Miriam, un fuerte abrazo y nuestros parabienes por este reconocimiento, y estaremos muy al pendiente también de ese libro. El libro de memorias. Oye, wow. Imagínate qué interesante. Y los tamales para el 2 de febrero, estás invitada. También. Nos despedimos, Laura, y lo hacemos con música a 140 años de la partida